Hola a todos, vamos a trabajar un poco el concepto de identidad digital. Este es un concepto sumamente importante, ya que con el pasar del tiempo se ha vuelto mucho más vigente y ha sido o está siendo ya un determinante, no solamente para darnos a conocer al mundo, sino para eh, dar una idea de nuestro perfil profesional. Y aunque no creamos, inclusive la información que aquí se puede compartir es estratégica para a veces ganar una beca, conseguir un trabajo o ser seleccionado para algún puesto. Entonces, antes que nada, entender cuál es el concepto de identidad digital. Entonces, es todo aquello que nos representa en línea, o sea, en internet. Valga llamarse presencia en las redes, interacciones con otras personas y por supuesto nuestra reputación. Cuando hablamos de la presencia es que tanto contenido estamos produciendo, con interacción las veces que estamos trabajando con otras personas o con instituciones, y la reputación es como cuál es el área por el que se conoce a nuestro perfil, a nuestra identidad. Todo esto de alguna manera refleja quiénes somos y lo que el mundo ve de nosotros, y es por eso que necesitamos trabajar en nuestra identidad digital, no solamente cuidar, restringir información, sino trabajar de forma proactiva para que nuestro perfil sea cada vez más interesante, profesionalmente, si es que nuestro objetivo apunta al desarrollo profesional. Y vemos que la identidad en línea se va construyendo, ¿sí? ¿Y cómo construimos? Y bueno, justamente a través de aquellas cosas que nosotros vamos publicando. Es por eso que es demasiado importante tener un filtro sobre las cosas que vamos a publicar, porque como estuvimos discutiendo anteriormente, las cuestiones que yo voy publicando son cuestiones que eh, se están relacionando conmigo. Entonces, si yo publico una serie de contenido que no tiene ningún sentido, eso ya está relacionado con mi persona, con mi perfil, y en algún momento, también en el momento que yo busque que se me tenga en cuenta profesionalmente, igualmente este contenido que no tiene ningún sentido va a ser relacionado con mi persona. Por lo tanto, nuestra identidad digital es nuestra huella en internet. A veces nosotros pensamos que porque alzamos una foto y después borramos esa foto ya salió de internet, simplemente dejó de estar disponible, pero todas las fotos que nosotros compartimos en las redes sociales, nosotros hemos dado su consentimiento a las empresas como Meta, Instagram o X, de que ellos puedan gestionar independientemente el contenido de nuestro deseo o no de, de hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos cediendo prácticamente una parte de nuestra vida a las redes sociales, donde estamos compartiendo información. Entonces, en cuanto a esto, tenemos que pensar muy bien hacia dónde quiere apuntar nuestro perfil en las redes sociales. Acá vamos a tener, por ejemplo, muchas opiniones, divergencia de opiniones. Algunos dicen que es importante tener más de un perfil. Un perfil puede ser personal y después tener otro perfil profesional, es algo sumamente válido. Entonces en el perfil profesional solamente se publican aquellas cosas muy interesantes para nuestro ámbito profesional o de empleo. Y en el caso de las redes que por ahí usamos abiertas y no tengamos dos perfiles, entonces también podemos aplicar los filtros para hacer llegar la información al grupo de personas a quien puede interesarle esas informaciones. Entonces podemos restringir cierto tipo de informaciones que tienen que ver con nuestra vida personal, por ejemplo, a dónde fuimos de vacaciones,
cuál va a ser mi actividad del fin de semana, solamente para nuestros amigos más cercanos o para un grupo que yo puedo formar de personas interesadas en esa red social. Y por otro lado, entonces, publicar el resto de las informaciones que sí tienen que ver con mi perfil profesional, eso sí, de forma masiva. Entonces tengo que saber muy bien qué es lo que quiero ir generando para poder ir filtrando la información y de esa manera poder trabajar de manera consciente y activa en mi perfil o en mi identidad digital. Y es muy importante poder mantener, por un lado, la privacidad, y sobre todo en el sentido de la ciberseguridad, pero por otro lado también hoy es muy valorado el asunto de la transparencia. Eso quiere decir que toda la información que yo pueda compartir en línea sea una información potable, sea una información verídica y contrastable. Entonces esto es muy importante ante la cultura de la cancelación. Ustedes saben que las personas que no tienen congruencia, consistencia en sus perfiles, muchas veces se les saca el video cuando dijeron otra cosa o cuando pensaron otra cosa, y bueno, entonces hay una cantidad de personas que se oponen o que están en contra de esa persona. Eso le llamamos la cultura de la cancelación. Y para evitar eso, entonces siempre tratar de ser coherente y transparente. Y sobre todo, utilizar la red de internet para establecer conexiones profesionales, ¿sí? Tanto en el área de lo que es la formación profesional como la formación ya posterior al grado, en este caso con cursos de posgrado, en donde podemos intercambiar con compañeros opiniones, y esto todo a través de internet. Entonces, de manera que ese intercambio me ayude a construir una reputación más sólida y a posicionarnos como expertos. Y tenemos que pensar muy bien antes de seleccionar lo que vamos a publicar, cómo puede llegar a afectar esa información que yo voy a transmitir a mi perfil profesional. Entonces tenemos que entender que esa identidad digital que nosotros vamos construyendo no vamos a poder eliminar con un comando. Todo lo que vaya ahí va a ir juntando evidencia e información acerca de nuestro perfil, inclusive aún así la hayamos borrado. Entonces esto es muy importante si es que vamos a trabajar todo lo que tiene que ver la construcción de una marca personal, y evitando sobre todo los riesgos que conlleva trabajar en esta área. Entonces aquí tenemos 3 puntitos que considero son muy importantes para poder manejarnos en el ambiente virtual, teniendo en cuenta la seguridad de nuestra identidad digital. Primero, tener un perfil coherente, ser auténtico y evitar las discrepancias o información contradictoria. Segundo, cuidar el tono, el lenguaje en el que uno escribe, la forma como uno escribe, dice mucho de la calidad de persona que uno tiene. Entonces, pensar muy bien, asesorarse o pedir a otra persona que lea lo que nosotros queremos publicar antes de hacerlo, para ver si es que realmente se entiende la idea que yo quiero transmitir, y sobre todo que esa forma de escribir pueda proyectar una imagen de respeto y de, vamos a decir, de forma profesional. También es importante monitorear nuestra presencia en línea y gestionar proactivamente cualquier contenido o comentario que pueda afectar la imagen, en el sentido de que si alguien pide alguna aclaración o por ahí puede haber como una campaña de desinformación, entonces siempre estar atento a eso para poder dar la respuesta y ubicar nuevamente o reencaminar esa información de manera constructiva, evitando que existan los malos entendidos. Y obviamente, como en la vida real, en la vida virtual, existen ciertos riesgos a los que estamos expuestos cuando trabajamos con nuestra identidad digital.
Y una de ellas es justamente la fuga de información personal. Muchos de nosotros ya habremos escuchado estos delitos informáticos en donde a través del correo o de las redes sociales como WhatsApp, Telegram y otras, se hacen pasar de pronto por personal del banco con el que trabajamos, y ya desde ahí nos tiene que llamar la atención, de hecho, que nos llamen del banco a solicitar alguna contraseña o algo así. Entonces siempre tener como norma nunca dar ningún tipo de información sensible o contraseña, ya sea a través del correo electrónico o de llamadas telefónicas o de cualquier otra red social por donde se pueda pedir este tipo de información. Otro riesgo que corremos es que si no sabemos gestionar de forma positiva nuestra identidad digital, pueda tener un sentido negativo profesionalmente. Y aquí insisto en este sentido de que todo lo que nosotros publicamos finalmente es evaluado. Inclusive tenemos la evidencia de que hoy en día los reclutamientos se hacen a través de algoritmos que analizan las redes sociales de uno. Entonces, a través de ese análisis de la conectividad que uno tiene, de las conexiones, cuáles son los grupos a los que está suscrito, en qué horario se conecta, estos algoritmos pues, son capaces de no diagnosticar, pero dar un perfil de cuál es la personalidad de esa persona que está postulando a X cargo. Entonces es muy importante lo que nosotros podemos llegar a colocar en línea respecto a nosotros, y en todo momento va a tener una repercusión sobre nuestro futuro, los planes, sobre todo los planes profesionales. Y por supuesto la exposición a ataques cibernéticos como los ransomware y otro tipo de situaciones en donde pueden llegar a secuestrar nuestras contraseñas y podemos llegar a ser víctimas, ¿verdad?, de chantaje, de que si no pagamos X cantidad de dinero, entonces van a continuar secuestrados los datos. Entonces estas son algunas situaciones que podemos evitar con los siguientes pasos que vamos a ver. Por un lado, utilizar contraseñas seguras, crear contraseñas complejas. Hay sitios de internet, inclusive aplicaciones del teléfono, que nos ayudan a crear contraseñas muy seguras. Evitar usar información personal, por ejemplo nuestros nombres o nuestro correo electrónico dentro de las contraseñas, porque eso puede ser fácilmente adivinado. Considerar usar aplicaciones que se denominan gestores de contraseña, que se pueden bajar de las aplicaciones en los teléfonos inteligentes. Entonces estos gestores de contraseña lo que hacen es se loguean a una o varias cuentas en donde hay una necesidad de ingresar con un password, y lo que hace entonces es cada vez que ustedes van a ingresar genera una contraseña diferente y les pasa para que ustedes corten y peguen dentro de la aplicación, y de esa manera les protege de forma permanente, almacenando sus credenciales de manera segura y no compartible. Otra forma de aumentar la seguridad es activar la autenticación en 2 pasos. O sea, no solamente poniendo la contraseña ya entra, sino que se añade un paso más antes de entrar, que en este caso puede ser un código temporal, sobre todo en los correos. Podríamos habilitar esto en donde una vez que nosotros coloquemos la contraseña, entonces el sistema reconoce que somos nosotros y envía un código de autenticación nuevamente al teléfono que tenemos registrado. Entonces hay como una doble capa de seguridad. La primera es el password y el segundo es una contraseña de autenticación que le va a llegar al teléfono que yo tengo. Entonces de esa manera se dificulta bastante el acceso solamente con el dato de la contraseña, sino que uno tiene que tener el acceso obviamente al teléfono.
Sobre todo utilizar conexiones seguras. Esto tenemos que tener en cuenta cuando vamos de paseo. A veces nos conectamos justamente al Wi-Fi de los aeropuertos, a Wi-Fi públicos. Y entonces recordar que en estos casos, bajo ninguna circunstancia, se realicen transacciones en línea, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de hacer estas transacciones cuando estamos en Wi-Fi conocidos en nuestra oficina, en nuestra casa, y no hacerlo en sitios públicos porque se puede tomar de ahí esa información y bueno, puede haber una filtración de seguridad. Evita realizar actividades entonces sensibles en redes públicas y no protegidas para no ser víctimas de ataque. Y bueno, acá tenemos algunas herramientas de autenticación aún más efectivas de las que vimos, solamente para conocerlas, porque estas ya son un poquitito más avanzadas, excepto la primera, cuya presencia ya podemos notar sobre todo en los dispositivos móviles, ya sea en teléfonos o tablets, en donde hay una autenticación biométrica que a través de las huellas digitales, de la cara o el iris, se puede habilitar por medio de la cámara una lectura, un escaneo de estas áreas del cuerpo y resultando en un factor mucho más efectivo de protección. Entonces decíamos que los teléfonos de gama media y alta ya cuentan con este tipo de protección. Luego vendrían a ser los tokens de seguridad, como los tokens físicos que llevan una llave U2F o los famosos dispositivos FIDO, que proporcionan una capa adicional de seguridad al requerir un dispositivo físico. Y este token lo que hace es, cada vez que ustedes van a entrar a la aplicación, genera un pin distinto, ¿sí? Un pin ya preprogramado y solamente ustedes pueden conocer cuál es ese pin. Entonces, de esa manera, además de las otras capas de seguridad, podemos utilizar este token para que nos ayude generando pines cada vez que vamos a entrar. Y entonces esto es muy efectivo contra ataques de suplantación de identidad o phishing, que son generalmente los que recibimos dentro de nuestros correos, las invitaciones raras que recibimos dentro de nuestros correos electrónicos. Y por supuesto después las aplicaciones de autenticación, en donde decíamos, existen aplicaciones que pueden generar códigos de un solo uso cada vez que vamos a entrar. Y si vemos vamos un poco más allá, veamos que hoy tenemos ya unos métodos con multifactores, o sea, combinar estos factores para hacer aún mucho más segura a las opciones de cuidar nuestros datos. Por ejemplo, el de biometría avanzada, que aparte de las huellas digitales y el reconocimiento facial, ahora inclusive puede analizar la forma de la oreja o el reconocimiento de las venas de la palma de las manos. Y esta tecnología entonces ofrece un nivel mucho más alto de seguridad y difíciles de falsificar. También tenemos los dispositivos de autenticación comportamental, en donde lo que hace es que la aplicación aprende nuestra manera de escribir, el tipo de errores que tenemos, la velocidad con la que escribimos, nuestro ritmo cardíaco, y al no tener esos mismos parámetros, entonces también no reconoce al usuario. Luego tenemos la criptografía avanzada, que está evolucionando rápidamente y se desarrolla con técnicas como la autenticación basada en desafío-respuesta y firma digital. Y estos métodos utilizan algoritmos criptográficos para generar claves únicas y dinámicas, lo que hace que sea mucho más difícil de hackear que las contraseñas habituales. Y por supuesto, como último medio sería el hardware dedicado, que son dispositivos dedicados como llaves de seguridad o tarjetas inteligentes, que ofrecen un nivel altísimo de seguridad para la autenticación de varios factores. Y estos dispositivos lo que hacen es almacenar de forma segura las credenciales del usuario y pueden proporcionar autenticación mucho más robusta basados en software.
Entonces podemos concluir que es muy importante cuidar la privacidad de nuestra identidad digital para que ésta pueda ser segura. Recordemos que hoy en día es muy común el uso indebido o el robo de los datos, por eso es importante aprender a cuidarnos. Y la identidad digital permite interactuar en línea, pero decíamos conlleva estos riesgos y por eso tenemos que establecer controles y prácticas de privacidad para tener un mayor control sobre nuestros datos y limitar lo más posible el acceso de otras personas que quizá no tengan una muy buena intención con el uso de nuestros datos. Entonces, algunos consejos para mantener una identidad digital segura. Proteger las cuentas, decíamos, gestionar la presencia en línea, ser cauteloso con la información personal y monitorear constantemente la identidad digital. Y a medida que nuestra tecnología avanza, entonces la identidad digital va tomando mayor preponderancia y es por eso que no solamente se va a limitar al mundo físico, sino se extiende a nuestras interacciones en línea. Y es por eso que a medida que también el uso de tecnologías biométricas vayan aumentando, es importante que vayamos adoptando la autenticación de varios factores y también, por supuesto, incluir a nuestros dispositivos móviles como llaves y verificadores a través de los mensajes SMS u otras aplicaciones autenticadoras para mejorar la protección de nuestra información y nuestra identidad digital. Es muy importante trabajar la transparencia y el control por parte de los usuarios en cuanto a sus datos personales. Y surge el concepto como identidad soberana y soberanía de los datos para explicar que es muy importante empoderar a los individuos y darles mayor control sobre su propia identidad digital. En síntesis, entonces, el futuro de la identidad digital va a ser una mezcla de avances tecnológicos emocionantes y obviamente un aumento en la importancia de la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales. Y para que esto ocurra y podamos andar esta transición de forma conveniente y segura, entonces es importante que trabajemos en nuestra identidad digital.